Hola, buenas noches, bienvenidos, feliz comienzo de semana, feliz comienzo de años. Aquí comienza una nueva temporada de Zona Franca. Yo soy María Camila Orozco. Comenzamos el 2023 aprobando materias de temáticas que a usted también le van a interesar, que le tocan su bolsillo. Vamos a abordar temas que afectan su cotidianidad en general, todo desde distintas posiciones políticas con análisis documentado para entender lo que pasa en Colombia y en general en el mundo. Esta noche vamos a hablar precisamente del gobierno del presidente Gustavo Petro, el gobierno del cambio que prometió la paz total, a la que le han surgido varios tropiezos. El gobierno se le está jugando y ha pedido meter la paz total allí a grupos alzados en armas como los Pachenca, el Clan del Golfo, y dentro de ese gran paquete no le suena al fiscal general en el paquete de la paz total. Él es el gran opositor, ha negado en las últimas horas 16 órdenes de captura al proceso de paz del presidente Gustavo Petro, hablando él, diciendo que no es un apéndice de la Fiscalía del Ejecutivo. Yo creo que hay que recordarle también al señor alto comisionado que yo no soy subalterno del presidente de la República, yo soy subalterno de la Constitución y de la ley. Ese es justamente el tema de conversación en Zona Franca. Comenzando el año vamos a analizar y a debatir la viabilidad y legitimidad de levantar esas órdenes de captura para integrantes de grupos armados que son netamente narcotraficantes, que dicen querer jugársela por la paz total. Aquí comienza Zona Franca, bienvenidos. Comenzamos. El fiscal general no solo dijo que él no es un subalterno del presidente Gustavo Petro, del presidente de la República, hoy en una entrevista con Caracol Radio se despachó. Dijo que el presidente puede querer muchas cosas, pero él también está en su derecho de decir no. Algo así como te lo agradezco, pero no. También anunció que su fiscalía, la fiscalía que está en este momento bajo su mando, va a investigar y que está analizando la situación de los jueces que hasta el momento se han atrevido a darle libertades a los jóvenes de primera línea. Esta noche está con nosotros Alirio Uribe, representante de la Cámara por Bogotá, él por el Polo Democrático Alternativo e integrante de la coalición de gobierno que es el Pacto Histórico. Bienvenido, representante, buenas noches. Buenas noches, María Camila. Feliz año y gracias por la invitación. Un gusto tenerlo aquí, estrenando espacio, estrenando esta nueva temporada de Zona Franca. Muchas gracias. También nos acompaña, gracias. Gómez también. Nos acompaña esta noche el doctor Enrique Gómez, él es director nacional del Movimiento Salvación Nacional, abogado, empresario y papá. Doctor Gómez, muy buenas noches, bienvenido. María Camila, gracias, felicitaciones por el nuevo set, un gran saludo al representante. Gracias a usted por acompañarnos. ¿Cómo le suena, cómo está viendo con todos los elementos que tenemos hasta ahora la paz total, el proyecto del presidente Gustavo Petro? Todo predecible. Cuando se construye una nueva legalidad con base en equívocos, en situaciones que no son reales y se pretende desconocer la separación de los poderes, pues es normal que funcionarios que tienen otro tipo de responsabilidades como el fiscal general de la Nación, pues pongan un freno, hagan no solamente la negación de estas órdenes del Ejecutivo, que es un Ejecutivo cada vez más imperial, cada vez menos vinculado al concepto de institucionalidad, y que se haga esa pausa en el camino me parece acertado, porque los presupuestos de la ley 2272 que a las volandas el Congreso le aprobó al triunfante gobierno Petro, pues en la práctica no corresponden ni con la realidad institucional y legal, ni con las verdaderas posibilidades y capacidades que tiene el Ejecutivo de abrir procesos con grupos claramente mafiosos y criminales bajo la rúbrica de que son grupos políticos y que entonces tienen derecho a un tratamiento que no está previsto ni en la ley ni en la Constitución. Bueno, no, yo creo que el presidente Gustavo Petro le está cumpliendo a Colombia, le está cumpliendo al país con su política de paz total. Él dijo claramente que iba a llegar al gobierno y que iba a promover la desmovilización de todos los grupos armados. Para nadie es un secreto, aquí se han hecho N procesos de paz, aquí se desmovilizaron los paramilitares que estaban asociados obviamente al narcotráfico, que llevaban cocaína por todo el mundo, y el presidente está actuando dentro de los marcos legales. Ya el fiscal general de la Nación levantó las órdenes de captura, suspendió las órdenes de captura frente al ELN, también lo hizo frente a las disidencias de las FARC, y la ley 2247, que se despidió de la ley de paz total, de la cual yo fui ponente coordinador,
dice claramente en el artículo 8 que se pueden suspender las órdenes de captura de los dos tipos de actores que puedan tener un diálogo, es decir, los que tienen naturaleza política como el ELN, pero también esos grupos armados de alto impacto que están asociados a organizaciones criminales, sea el narcotráfico, la minería ilegal u otro tipo, y que se puede hacer con el fin de dialogar para someterse a la justicia. Yo creo que el fiscal general, pues obviamente es autónomo, es independiente del gobierno, pero está dando una interpretación que no corresponde con el marco jurídico que cambió el año pasado, que es la nueva ley de paz total. Creo que debe haber una colaboración armónica. El fiscal también dijo hoy que él está de acuerdo con la paz total, pero que no está de acuerdo con suspender órdenes de captura de personas que puedan tener, digamos, órdenes de extradición o este tipo de cosas. Desde mi punto de vista, esto se tiene que resolver institucionalmente. Debe haber un diálogo entre el fiscal, entre el presidente de la República, el alto comisionado para la paz. La Fiscalía tiene razón en que el gobierno debe definir claramente la naturaleza de los grupos con los que está adelantando conversaciones. Y es cierto, y tiene razón también la Fiscalía en la providencia, de que hay que expedir un nuevo marco jurídico para el sometimiento de los grupos paramilitares o los que son los sucesores del paramilitarismo. Eso lo hemos hablado en el Congreso, eso está previsto. Yo creo que se está actuando de acuerdo a la Constitución, a la ley y a la posibilidad de que paremos la guerra en Colombia. Doctor Enrique. Pues yo creo que aquí estamos entrando en las sinuosidades y en las ambigüedades y en una dosis altísima de cinismo. Ese proceso de justicia y paz, si fue criticado por alguien, fue por estos miembros que hoy día gobiernan de la izquierda radical del país, y en algunas medidas ese proceso de justicia y paz fue un despropósito. Haber abandonado la responsabilidad individual frente a unos grandes delincuentes que habían causado terror en el país tuvo unos costos institucionales. Lo que es cierto es que ustedes aprobaron la 2272, ustedes diseñaron todo eso, ferrocarrilearon eso con una mayoría abrumadora de la coalición de gobierno, y resulta que ese marco, que es el de organizaciones terroristas de carácter político, se lo quieren trasladar a unas organizaciones criminales mafiosas y no se puede. Y entonces resulta que hay que volver al Congreso y el presidente dice, no, yo ya di la orden y me van soltando. Y lo mismo pasa con este grupo aterrador de la primera línea, ese grupo que tanto daño le hizo al país y que ahora alegremente el presidente, con unos criterios secretos, porque nadie conoce por qué es que unos pelados sí salen y otros no, ese mismo grupo de terroristas que nos tienen que aclarar si son o no miembros del ELN, si eran miembros del ELN para 2021, si Petro ya los conocía como miembros guerrilleros del ELN que le ayudaron a llegar al gobierno, porque ahí hay claramente una incompatibilidad y una interdicción legal. Si Petro se vio beneficiado por las acciones de estos guerrilleros de la primera línea y ahora los quiere favorecer con la suspensión de las condenas o órdenes de captura, ahí tiene un claro impedimento legal, porque él se benefició de los actos terroristas de estas personas, no puede ser la persona que una vez encabeza el Ejecutivo defina quién sí sale y quién no sale, y en eso jueces y también fiscales se están oponiendo y la nación merece saber qué tan guerrilleros eran para 2021, qué tan amigos de Petro eran y por qué hoy el presidente puede coger hacer ese favorecimiento. Son dos discusiones, creería yo, distintas, doctor Uribe. Esta mañana le escuché al representante de jueces y magistrados justamente algo similar a lo que dice el doctor Enrique, y es que esta ley 2272, que es la ley que es la autopista para la paz total, equipara a los grupos que tienen una ideología política como el ELN con grupos que son neta y puramente narcotraficantes. ¿Usted tiene esa misma lectura? No, es todo lo contrario. La ley lo que deja claro es que hay dos tipos de actores que van a intervenir en un proceso de paz total. Y unos tienen naturaleza política, que son los que sobre los cuales ya la Fiscalía suspendió órdenes de captura por petición del presidente, como, repito, el ELN y las disidencias de las FARC, y otros que no tienen naturaleza política, que se someten a la justicia, que eso ya se ha hecho en Colombia también con los grupos paramilitares, y que obviamente hay que hablar con ellos, hay que dialogar con ellos, y para hablar con ellos y dialogar con ellos, para una política de sometimiento, pues hay que suspender las órdenes de captura sobre los que sean voceros representantes. No son todos, el Estado sigue con toda su accionar. Obviamente, si hay pactado un cese al fuego, pues esos ceses al fuego tienen que ser monitoreados por la comunidad internacional y demás. El país tiene que tener claro que estamos negociando, obviamente, con criminales.
obviamente con grupos armados, obviamente con grupos armados ilegales que han cometido desplazamientos, asesinatos, desapariciones, crímenes, graves crímenes, atentados, que han atacado la fuerza pública, y eso es la paz. La paz es precisamente que el Estado recupere el monopolio de las armas, entre otras cosas porque aquí el Estado renunció al monopolio de las armas cuando el Estado ayudó a promover grupos paramilitares. Aquí los paramilitares fueron de creación legal y ese fenómeno hoy persiste en los que se llaman sucesores del paramilitarismo. Yo creo que Petro está haciendo lo correcto, está apoyado por la comunidad internacional, por la Unión Europea, por el Consejo de Seguridad, por todas las instituciones de Naciones Unidas, por diferentes gobiernos. Hay una comisión de garantes, hay unos organismos que están esperando unos protocolos para hacer el seguimiento del cese del fuego. Yo creo que este proceso tiene toda la legitimidad internacional. El Papa lo apoya, la Iglesia lo apoya, todo el mundo no lo apoya. Colombia, la derecha no lo apoya porque la derecha ha vivido políticamente de la guerra. Le ha gustado que haya guerra. Pero ¿hay alguna explicación, entonces, hay alguna razón, eso doctor es lo que Uribe? ha pasado. Porque usted me da todo el ambiente internacional, de afuera, pero internamente el fiscal general, internamente la gente eligió un presidente, internamente la gente eligió un presidente que le propuso al país como programa de gobierno la paz total. O sea, entonces los jueces y el fiscal general, los jueces y el fiscal general no conocen la ley, son autónomos, obviamente, no saben de derecho y no saben que ese marco de la 418 no le aplica a narcos, no le aplica a traficantes. O sea, porque el argumento es muy claro. Ustedes reformaron un marco que era para organizaciones terroristas de carácter ideológico. Ese marco ahora se lo quieren colgar a unos mafiosos. Y resulta que la ley, que los jueces yo diría que la conocen, porque me parece muy bueno que un partido político coge y diga, no, nosotros conocemos mejor la ley que los jueces y le vamos a empezar a decir, que es lo que usted tiene que empezar a decir. Yo voy a decirle a los jueces cómo es que tienen que aplicar la ley. Y el día en que el juez no esté de acuerdo conmigo, ¿qué va a pasar, doctor Alirio? ¿Lo echamos? Obviamente que jurídicamente... El Congreso también va a coger y va a decir, ese juez quítenlo. Obviamente que este debate lo dimos en el Congreso y obviamente nosotros podemos hacer una interpretación auténtica de lo que hicimos. Obviamente esto lo discutimos políticamente, lo discutimos con todas las bancadas. El Centro Democrático, que fue el único que votó en contra, estuvo en los debates, metió artículos, metió proposiciones. Yo no soy del centro, pero la pregunta es, ¿el juez que no se someta al Congreso, qué le va a pasar? No, los jueces no se tienen que someter al Congreso, el juez se tiene que someter a la Constitución y la ley. Los jueces de control ¿Estos jueces son de mala fe entonces? Mire, no, son de buena fe. Hasta ellos dicen que esa ley no sirve. No, por ejemplo, los jueces frente al tema de las libertades de los jóvenes en las protestas sociales, que para mí no son terroristas como para usted lo son, esos jóvenes, en algunos casos los jueces se han negado con argumentos de que no está claro, por ejemplo, cuáles son las actividades que van a hacer como gestores de paz. Los jueces son autónomos, son independientes y ellos fallan en derecho. Pero uno no puede decir que la ley no existe cuando la ley existe. La norma existe, entonces, la los política jueces de paz existe. No pueden decir lo que están diciendo y el fiscal tampoco. Esa es su posición. No, ellos pueden decirlo, ¿qué va a hacer? Pero ¿Los va a poner presos? No, es que ¿qué va a hacer ellos van a estar autónomos, ellos tienen que dialogar. ¿Y la Constitución dice que los poderes públicos porque se ha hablado de saboteo, se ha hablado de actos de guerra al referirse a Barbosa. Eso es lo que ha dicho la coalición de su gobierno al que usted pertenece. Ha dicho que es un saboteo militarista al proceso de paz total. Cuando un juez se pronuncia o el fiscal general dice, no señor, yo no he escuchado. Yo no he escuchado que ningún congresista del Pacto Histórico haya dicho eso. Nosotros lo que hemos dicho es que hay que aplicar la ley. Estamos en Zona Franca, hoy comenzando esta nueva temporada, esta nueva etapa, hablando de la paz total. Dos integrantes, uno representando al Pacto Histórico, a la coalición de gobierno de ese proyecto de paz total ambicioso del presidente Gustavo Petro. Representante Uribe, quiero preguntarle puntualmente por un trino de alguien que no precisamente representa a la derecha. Le hablo del presidente del Congreso, el senador todopoderoso Roy Barreras, que dice, abro comillas, el culiacanazo mexicano en que los narcos toman control de la ciudad, anulan el gobierno y el Estado de Derecho, es algo que no puede ocurrir en Colombia, no va a ocurrir. Proceso de sometimiento de narcos en ningún momento puede debilitar el control del territorio e imperio de la ley. ¿Cuál es su lectura sobre esa posición del doctor Barreras? Yo creo que el senador Roy Barreras conoce obviamente la ley de paz total porque él lideró la aprobación de la ley en el Congreso como presidente del Senado. Y obviamente lo que él está diciendo pues es cómo manejamos la distinción entre los dos marcos.
Yo lo que le diría al senador Roy Barrera y lo que le diría al gobierno es que es urgente que avancemos en la aprobación del marco legal de sometimiento a la justicia de estos grupos que no tienen naturaleza política. La iniciativa la debería tener el gobierno, la podemos también tener en el Congreso los diferentes congresistas. Es obvio que aquí hay un dilema político que nunca se ha querido manejar de frente y es el tema del narcotráfico como un mecanismo dinamizador del conflicto armado en Colombia. El narcotráfico no ha tenido ideología, el narcotráfico ha financiado grupos armados de extrema derecha, grupos de izquierda, ha sobornado funcionarios, ha funcionado políticos. Aquí tuvimos más de 70 congresistas condenados por la parapolítica, financiadas las campañas por el narcotráfico. Este presidente lo que quiere hacer es coger el toro por los cachos, y coger el toro por los cachos es coger todos estos grupos armados que han hecho la guerra en Colombia y tratar de someterlos a la justicia, de dialogar con ellos y de hacer un proceso de paz con los que tienen naturaleza política y un proceso de sometimiento. Eso es lo que hay que hacer. Eso se ha hecho. En Estados Unidos, cada vez que se extradita un narcotraficante, lo que hacen es un proceso de negociación con la fiscalía, entregan los bienes, entregan las rutas, etcétera. Lo ha dicho muy claramente el presidente. Los que no se sometan a un proceso de justicia en Colombia van a ser extraditados. Entonces yo creo que hay que darle la oportunidad a este gobierno y al presidente, al comisionado de la paz, a la comunidad internacional que quiera apoyar, de hacer la posibilidad de construir la paz en Colombia. Yo creo que eso no es incompatible, ni mucho menos con la Constitución. El artículo 22 de la Constitución dice que la Constitución es un derecho, es un deber de todos los colombianos. Obviamente es osado, por supuesto que es osado. Bueno, y no da réditos políticos, que creo que esa es de fondo la gran discusión que hay. Doctor Enrique, si hoy se superan las dudas que tiene la Fiscalía, las inquietudes o los vacíos o los vicios que pudiera tener esta ley de paz total 2272, ¿usted estaría de acuerdo con negociar, con hablar más bien de paz y sentarse a dialogar de paz con grupos como el Clan del Golfo y los Pachenca? Representante, es increíble que el Congreso no haya hablado con los jueces, magistrados y con el fiscal al aprobar eso. Lo que denota esto es que coger el toro por los cachos es hacer lo que a la coalición de gobierno, al gobierno Petro, les da la gana. Así no funcionan las cosas en democracia. Y aquí hay una institucionalidad. Y aquí no hay que ponerse bravos cuando unos congresistas aprueban una cosa y no consultan a las otras ramas del poder público y después venir y reclamar colaboración armónica cuando ya precisamente cogió al toro y le puso el lazo y lo tiene amarrado de patas y manos. Eso así no funciona la democracia. Lo segundo, llevamos 40 años negociando la ley con toda clase de criminales de toda la haya. ¿Y qué hemos obtenido? Pero en la términos guerra de tampoco paz. la hemos ganado. ¿Ah? La guerra tampoco. ¿Cuál guerra? ¿Cuál guerra? Es que esto no es una guerra. Esto es un Estado de ciudadanos que tiene que aplicar un sistema de justicia, tomar el control de la ley y defender a los más débiles. De lo que se trata es que la ley es el verdadero garante y protector de los derechos de todos los ciudadanos. Y aquí estamos igualando al que coge un arma, o como al doctor Alirio le parece que el que decapita, tortura policías, incendia CAIS, rompe la infraestructura vial nacional y la interrumpe, generando precisamente la carestía que hoy Petro está enfrentando, porque fue la primera línea la que afectó el bolsillo de ustedes. Y mírenlo, todos los expertos los dicen, la inflación alimentaria en Colombia, que nos tiene a todos castigados, fue creada por esa primera línea en un acto claro de terrorismo económico. No sé si al doctor Alirio le hace falta, digamos, que uno tenga 10 secuestrados y haya reclutado 100 niños para poder ser calificado como terrorista. No sé cuál sea, en dónde está esa macabra categoría. Para el grueso de los colombianos, la primera línea, los narcotraficantes, los Pachenca, los Sinaloas, toda esa gente del Golfo son personas que violentan los derechos de los ciudadanos y ahora nos dicen son interlocutores válidos para traer la paz. Esa premisa de seguir negociando la ley, de no querer un sistema de justicia fuerte y una presencia integral, permanente del orden en Colombia, no ha traído la paz y vamos a repetir los errores del pasado, los que ya vivimos con el proceso de La Habana. ¿Ustedes saben cuál es el grupo guerrillero más grande de Colombia? Las FARC, sin modulaciones, sin adjetivos de disidencias o de redisidencias o mini disidencias, las FARC. 6 años del país sacrificados, la confianza integral de la ciudadanía entregada para saber que hoy el principal factor de violencia en Colombia siguen siendo las FARC. Esa ruta no podemos seguir con ella. Doctor Alirio.
Bueno, esa es una visión, ese es un punto de vista que no comparto. O sea, meter la cabeza entre un hoyo y decir que aquí no hay conflicto, que nunca ha habido guerra, que cuando ahí están los millones de desplazados, cuando está el informe de la Comisión de la Verdad, los miles de desaparecidos y negar la guerra, pues esa puede ser una opción. Pero la gente votó por este gobierno precisamente porque había la posibilidad de pasar la página, de que el Estado tenga el monopolio de las armas, de que ese monopolio de las armas se ejerza legítimamente y de que se logre superar el conflicto armado. Pero hay unos pasos, doctor Alirio, es decir, aquí existe equilibrio de poderes, existen las diferentes ramas. Obvio, una de ellas obvio, es la ejecutiva, que la dirige el presidente, y la otra la rama judicial. Y el gobierno y el Congreso respeta profundamente al fiscal general, respeta a los jueces. Aquí nadie está atacando al fiscal, está atacando a los jueces. ¿No le hubiera preguntado? Y ahorita lo que se está hablando es de que el fiscal general puede intervenir, como lo ha dicho, que tiene interés en lo que sería una ley de sometimiento para los grupos sucesores del paramilitarismo. O sea, que hay un Estado de Derecho, aquí hay unas reglas del juego, aquí nadie está actuando a mutuo propio, ni desconociendo la ley, ni la Constitución, aquí se está actuando en un proceso complejo. Por ejemplo, para las liberaciones de la primera línea, intervino el Congreso con la ley de paz total, intervino el gobierno nombrando la comisión intersectorial, haciendo las listas, intervienen los jueces de control de garantías, que son los que definen si salen o no salen para ser gestores o no de convivencia. Es decir, todo se está haciendo en la ley. El presidente está haciendo el diálogo con estos grupos. A quienes dicen que el presidente Petro, a quienes dicen, doctor Alirio, que el presidente Petro de un plumazo, de un decreto, está borrando el poder de los jueces y los fiscales, ¿qué les responde usted? Que no es cierto. Todas las decisiones van a pasar por fiscales y jueces. Y todas las normas de los acuerdos de paz van a pasar por el Congreso. Ya pasó por el Congreso la ley de paz total. Si mañana hay una ley de sometimiento, va a pasar por el Congreso. ¿El Congreso no consideró charlar así sea 20 minuticos con los que iban a aplicar la ley? Doctor Alirio. Bueno, los jueces dictan fallos, el Congreso hace leyes, el gobierno gobierna y hay una colaboración armónica. Obviamente hay unos diálogos, pero cada uno tiene sus mandatos, sus funciones constitucionales. Cada quien se tapa los oídos, se tapa los ojos y cuando sale la ley, o me la cumples o me la cumples. ¿Cómo va a ser esto? Porque yo sí pensaría que un proceso tan polémico como este da como para que pronto el presidente o por ejemplo usted como ponente llame al fiscal y diga, aló, señor fiscal, aquí tengo este proyectico, ¿usted qué opina? ¿Eso no pasó? Pues a esta hora de la noche se une a la conversación Alejandro Carranza, que es experto, abogado penalista. Lo hemos invitado esta noche para tener una tercera posición en esta mesa, una posición tal vez desde la academia, una posición experimentada sobre cómo se deben llevar. Doctor Carranza, muy buenas noches. Estos procesos, ¿cómo lee usted la paz total, todo lo que está ocurriendo con este choque entre el fiscal general y el gobierno del presidente Gustavo Petro? Buenas noches, María Camila, buenas noches, doctor Alirio, buenas noches, ¿cómo está? Encantado de estar aquí. Pues Colombia ha venido transitando un doloroso camino de sangre y de dolor. Es el momento de hacer cosas diferentes porque llevamos más de 50 años haciendo lo mismo con un sistema de justicia que ha fracasado, con un sistema penitenciario fracasado y con los mismos vacíos de poder por todo el Estado, pensando que la solución solamente está en atiborrar las cárceles con personas y que así entonces se llega a la justicia. Es el momento de construir una paz a la colombiana, con las necesidades colombianas, con la realidad colombiana y no con lo que ha venido sucediendo, que hemos copiado un sistema judicial de varias partes del mundo y cuando lo aplicamos acá pues fallamos. Los jueces de garantías, los jueces penales atiborrados de trabajo, la fiscalía deficiente, fracasada y la criminalidad cada día rampante y creciente. Entonces hay una política de gobierno, una política criminal que ha venido surgiendo desde la base de la sociedad en donde dice debemos ir a buscar una paz total, debemos ir a buscar una armonía de Estado y es obvio pues que varios sectores, aquellos que les gusta atiborrar las cárceles de personas, entonces se resienten y critican. En este momento la fiscalía es anacrónica y es una fiscalía que viene ejecutando una política criminal de esa régimen de Estado, de esa clase de pensamiento de los últimos 10 años de gobierno. Jueces, magistrados y fiscales están diciéndole al presidente Petro que se equivoca en pedir la libertad, el levantamiento de esas órdenes de captura. ¿Usted qué opina? Yo pienso que debe analizarse cada caso, porque en los casos en donde estos muchachos, que sean de la primera línea o no, ejecutaron actos criminales, actos reprochables, en donde afectaron vidas, en donde afectaron a la sociedad,
pues debe analizarse de fondo si realmente esa persona es un gestor de paz o si realmente los actos que cometió son actos que eran para ayudar a la paz y a la democracia en medio de una manifestación social. Yo creo que cada paso, cada discusión tiene que analizarse por separado. Yo comparto con los jueces y los magistrados ese llamado a que no se generalice y no se meta en un solo paquete a todos los que hubieran estado en las manifestaciones, hicieran lo que hicieran. Creo que ahí hay algo que discutir, hay que analizar, pero según entiendo, la ley que permite la salida de estas personas permite que los jueces hagan un análisis final para establecer esa conducta, para establecer si realmente van a ser gestores de paz o no, o si las conductas que cometieron hacían parte de una manifestación política. ¿Qué va a hacer, doctor Uribe? Quiero seguir preguntando, hablando alrededor de esas 16 órdenes de captura. La Fiscalía le dice que no. ¿Cuál es el recurso que tiene el gobierno? ¿Qué va a hacer el gobierno del presidente Petro? Bueno, yo creo que el gobierno debe hablar con el fiscal general. Yo he visto salir de presidencia al fiscal general, por ejemplo, frente a lo de las protestas y han habido diálogos y han habido acuerdos. Obviamente no se trata de negociar la Constitución y la ley, sino de la cooperación armónica entre los poderes públicos. Pero la propia providencia de 7 páginas donde se niegan las suspensiones, el propio fiscal general dice que la competencia para definir la suspensión de las órdenes de captura son de los jueces penales. Es decir que el gobierno también podría seguir dialogando con la Fiscalía o ir a los jueces de control de garantías para que caso a caso se mire la pertenencia de estas personas a esos grupos armados ilegales y la procedencia o no de suspender esas órdenes de captura. En todo caso, el Ejecutivo no puede suspender órdenes de captura, eso lo tiene que hacer el Poder Judicial. Lo hizo el fiscal frente al ELN sin objeción, lo hizo sin objeción a las disidencias de las FARC que nunca negociaron, y ahorita el fiscal consideró en su autonomía, independencia y demás, entre otras cosas fue la vicefiscal, la doctora Mancera, la que firmó que no procedía porque en el sentir de ellos se aplicaban las normas del 2012 y no la ley del año pasado, la ley de paz total. Desde mi punto de vista eso es un hierro jurídico, pero yo respeto esa decisión. Insisto, esto se tiene que revisar. Yo lo que llamo no es a una pelea entre el gobierno y el fiscal general o una pelea entre el gobierno y los jueces, sino a que haya una cooperación armónica. El fiscal general, el Poder Judicial, las altas cortes, todos han dicho que están de acuerdo con el tema de la paz total. Entonces debe haber pues una coordinación para buscar unos mecanismos que realmente permitan superar este conflicto armado, tragándonos muchos sapos, obviamente. Yo en eso entiendo la posición del doctor Enrique Gómez. O sea, realmente son muchos sapos. ¿Yo cómo voy a defender aquí a los narcos o a los paramilitares? O yo no voy a defender aquí a ningún grupo armado ilegal. ¿Usted qué opina que la policía no esté persiguiendo a los herederos de Otoniel? Yo lo que creo es que si no hacemos la paz hoy, no la vamos a hacer nunca. Y vamos a seguir negando el conflicto y vamos a seguir negando que aquí hay un carburante del conflicto que no tiene ideología, que es el narcotráfico. Hay que darle una salida. El presidente lo está planteando en los escenarios internacionales de una nueva política antidrogas. Nosotros estamos en el Congreso, por ejemplo, ahorita tramitando la ley de regulación del cannabis. Es absurdo que la Corte Constitucional nos diga a todos los colombianos que podemos consumir marihuana y que se puede tolerar la dosis personal y le dejemos el negocio de producir y vender la marihuana a las mafias, ¿no? Eso se tiene que regular. Doctor Enrique. Oiga, varias cosas. ¿Sabe por qué están atiborradas las cárceles? Desde 1998 el inventario de cupos carcelarios en Colombia no ha crecido sino 1.500 cupos, que aportó aquí el Distrito Capital con su cárcel distrital remodelada. Aquí las cárceles están atiborradas por la inoperancia y la falta de compromiso de nuestros gobernantes durante los últimos 30 años de aplicar la ley en defensa del buen ciudadano, de ese que sí cumple la ley. Colombia debería tener hoy 170.000 a 200.000 cupos activos, sí o sí. Y eso no es ser, oh, terrible, vamos a meter a la gente en la cárcel. No son delincuentes terribles, reincidentes, que tienen de rodillas a la comunidad. Y el país lo que quiere es acción judicial. Quiere más jueces, más fiscales, más unidades. Este es un país donde en 2021 hubo 7.800 homicidios sicariales. La industria de la muerte. ¿Y van a negociar con ellos? ¿Van a negociar con Tom? ¿Quién va a negociar con Tom, María Camila? El jefe de la oficina de Envigado, la organización asesina más poderosa del mundo. Se va a sentar un señor con Tom y ¿qué le va a decir Tom? Yo sé dónde vive tu mami, tu abuelita, tu hijo. ¿De verdad? ¿Ustedes creen en eso?
negociar con un hombre que lidera la empresa criminal más grande de Colombia. Pero si aquí hemos negociado, doctor Enrique, me disculpa, ¿Y qué hemos logrado? ¿Y qué hemos logrado? Hemos negociado con todos los criminales, negociamos con hemos el logrado? señor Han Timochenko, bajado, que tiene cuántos homicidios. Para de bola esta historia. En los municipios de paz, de la jurisdicción de paz, precisamente el Acuerdo de La Habana, el índice de homicidios por cada 100.000 habitantes, 70 homicidios en 2021 por cada 100.000 habitantes. Son los más violentos en 2021 después de 5 años de vigencia del Acuerdo de Paz. Y el índice de homicidios en general en Colombia 2021, 27. Seguimos siendo campeones. Y yo digo, negociar la ley con criminales de cualquier laya, que además aquellos que se abrogan dizque el derecho a matar para proponer una idea son casi que peores que los narcotraficantes. ¿A qué ha conducido a esta sociedad? A que la ley no se cumple en ningún lado. Impunidad efectiva, 2021, si quiere echarle vainas al fiscal. En homicidio, en 2021, 97%. Matar es un negocio y va a seguir siendo un negocio mientras sigamos negociando con los asesinos. Perdón, doctor Enrique, es que yo creo que incluso el doctor Alirio y el doctor Enrique tienen posturas, pero ambas se encuentran, como todos los extremos, se encuentran al final. Mire, negociar la paz es una necesidad. ¿A qué costo? Y usted dice que comernos todos los sapos. Llenar las cárceles, o sea, la solución no es hacer más cárceles. Sí, claro que es la solución no es llenar las cárceles. La solución en ambos casos, comer sapos o llenar cárceles, solamente está en saciar los vacíos de poder del Estado. De nada sirve, y al fiscal le toca, que ese es el problema, eso es lo que rompe en este momento la postura, que es que al fiscal se le olvide que él le toca ejecutar la política criminal del gobierno. Ya cambió el gobierno, tiene que cambiar el chip y ver la política criminal. Y tiene un gobierno que le dice, vamos a ir por este camino, y entonces él va otra vez con el camino anterior, ¿no? El de llenar las cárceles, además es sumamente ineficiente en eso, ni siquiera. Entonces, creo que el tema es bastante paradójico cuando uno ve que la postura de comerse los sapos en una paz total o la postura de llenar las cárceles sencillamente va a generar lo mismo, más impunidad, más criminalidad, porque el Estado tiene que saciar el vacío de poder. Pero ¿cómo se llega a un punto intermedio donde ambos extremos, como usted lo dibuja, queden satisfechos? Ambos extremos que representan esos extremos de país. Pero esa premisa no es cierta. Los países que tienen más cupos carcelarios per cápita tienen menores tasas de criminalidad. Los países, eso es cierto para todos los países menos Colombia. Los países más desarrollados tienen menos índices de personas en las cárceles, porque educó a la sociedad para eso. No tiene precios. Mire, hay una cosa que me llamó la atención de lo que dice el doctor Alirio, que sí tiene que ver con saciar los vacíos de poder. Por ejemplo, el tema del narcotráfico. ¿O es que vamos a seguir negando que Colombia está repleta de narcotráfico? ¿Cómo se soluciona eso? Entonces, llevamos 50 años con operaciones militares, con policía, con fiscalía, con todo, tratando de acabar con el lavado de activos, haciendo extinciones de dominio, haciendo operaciones militares, metiendo a la cárcel a todo el mundo, tratando de sacar leyes cada vez más duras para eso. ¿Hemos ganado? No, se fracasó. Pero ¿Y qué pasó en los estados y qué pasó en las Carranza, regiones donde se siembra la droga? Totalmente abandonados. Entonces, la política criminal que quiera saciar el vacío de poder, ¿qué hace? Listo, pues hagamos algo con estas partes del país y no los llenemos de bala ni de cárcel. Nos sentamos a negociar con narcotraficantes y parte de la negociación es que Estados Unidos darle negocia el 10%, con narcotraficantes. sí, pero parte de la negociación, pero no, Colombia, no tiene el problema que tiene Estados Unidos. Nosotros la producimos y también la consumimos. Tenemos hoy ese gran problema. Le pregunto, nos sentamos a negociar con narcotraficantes y ¿qué le damos? El 10%, que eso es por lo menos lo que ya está en el ambiente del total de los bienes, ¿y qué más le damos a los narcotraficantes? ¿La legalización de las drogas? Lo que debería negociarse con los narcotraficantes es la entrega de las estructuras criminales para acabar el negocio que hay en las zonas. Porque es que hay regiones en Colombia en donde se dedican los muchachos sencillamente, por ejemplo, a recoger la droga que tiran al mar cuando van a hacer operativos. Y entonces se generan una especie de cosmos o de subregiones en donde solo depende todo de la droga. ¿Qué pasa si acabamos con el negocio de la droga allá? ¿Qué pasa si se acaba el costo de negociar la droga, que es lo que hace ese negocio lucrativo? Todos los estudios que usted muestre, ¿lo vamos a hacer le van a mostrar? Siembra? Sí, hay que legalizar. ¿Dónde es que se vende la mayoría de la droga? Hay que legalizar ¿Dónde la es que droga? se vende la mayoría de la droga? En Estados Unidos. Mientras usted no involucre a los países compradores, eso es una falacia. Es lo que eso está es lo haciendo único, el presidente. la legalización de la siembra.
La reducción de las políticas de erradicación lo único que va a hacer es aumentar la violencia, porque va a haber más oferta de droga, va a bajar el precio interno y no hay quien la compre. ¿Y cómo se resuelven los problemas de competencia cuando hay narcos involucrados? Asesinando, eliminando a los competidores. Esta política de permitir la siembra sin haber resuelto el problema, precisamente con los compradores, con los países compradores, es una ruta a un mar de sangre, a donde nos va a llevar Gustavo Petro, y donde con 200 o 240.000 hectáreas ya estábamos allí. Vamos a llegar a 300.000, 350.000. Y ojo, nada de respeto a la separación de poderes. El gobernador Caicedo no es un enano en la coalición de gobierno, fue el que acusó al fiscal de tener una postura y estar saboteando el proceso de paz, sabotear. Ese es el calificativo y eso es lo que siente la coalición de gobierno con la actitud de Barbosa. Pues bien por Barbosa, que no ha sido mi amigo, pero se plantó y tiene sus argumentos y resulta que es entonces un saboteador de una rama del poder público, de su coalición. Se coge y se dice que los jueces son también saboteadores. ¿Qué se les va a decir después? ¿Los va a despedir? No, a mí me parece muy mal lo que está haciendo el fiscal Barbosa de llevar a interrogatorio a los jueces porque no está de acuerdo con la postura de ellos. Bueno, es un equívoco sin lugar a duda. Y ya Colombia tiene antecedente de eso, porque cuando Jorge Perdomo estaba de vicefiscal general de la Nación, no le gustó una decisión de un juez de garantías que liberó a 2 ex procuradoras o ex contraloras, y entonces se fueron a acción de tutela y le compulsó copias. La Corte Suprema de Justicia solucionó el tema y le dijo: señor, usted tiene que respetar el rol de los juegos acá. Y usted no puede coger a los jueces cada vez que no le guste una postura y llevarlos a la actuación judicial porque no le gustó. Está mezclando la política con la función judicial. Son 2 cosas diferentes. Los jueces tienen que seguir actuando como están actuando. Si al juez le parece que las personas deben salir, respétese y acúdase a todas las instancias que se deben acudir, pero no que se utilice el poder para amedrentarlos y poder influenciar en el Ejecutivo o en el Legislativo. Eso es un abuso de la Fiscalía. Ya ha habido jueces que también le han dicho que no al presidente Gustavo Petro, por lo menos en la liberación, doctor Uribe, de algunos integrantes de primera línea. Sí, y está bien, o sea, ahí están las decisiones judiciales, están los recursos, se han apelado las decisiones. Funciona el Estado de Derecho. Bueno, una de las cosas que tendrá que superar el presidente Gustavo Petro, a propósito de la discusión, uno de sus ministros, el doctor Alfonso Prada, que es el ministro más cercano al presidente Petro, dice que una de las razones para levantar las órdenes de captura es para avanzar en el diálogo directo con algunos de los integrantes de estos grupos armados narcotraficantes. Allí mete en la discusión la reciente declaración del director de la policía, el general Henry Sanabria, que dice que la policía que hoy está a su cargo no está persiguiendo a Chiquito Malo, a Siopas y todos esos integrantes herederos de alias Otoniel. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, ya regresamos. La Fiscalía General de la Nación que avance en la suspensión de las capturas de esas personas que van a participar en las mesas de diálogo para hacer esa exploración. Estamos de regreso. Otra de las dificultades que está teniendo el gobierno, el presidente Petro, con la paz total, tiene que ver con el ELN, que accedió a una reunión de urgencia para hablar del tropiezo después de esa salida en falso, decretando cese a fuego bilateral con 5 grupos, allí incluyendo al ELN, que dijo: no señor, a mí no me incluya, que eso no lo han negociado conmigo. Doctor Uribe, ¿cuáles cree usted que pueden ser los puntos rojos, las líneas rojas de conversación de esta reunión de emergencia en Caracas? Bueno, yo lo que creo es que efectivamente hay un impasse que se da por las declaraciones que hizo públicamente el presidente el 31 de diciembre, que lo hizo en respuesta a lo que había hecho el ELN de decretar un cese unilateral al fuego durante la finalización de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Y obviamente hubo seguramente una mala información hacia el presidente por algún funcionario que llevó al presidente a decir que todos los 5 grupos ya estaban se estaba pactado un cese al fuego. Esto se tiene que aclarar y obviamente el ELN ha manifestado que no está de acuerdo que se hagan manifestaciones unilaterales por parte del gobierno. Yo lo que creo es que hay que ajustar los protocolos de diálogo, de negociación, de acompañamiento internacional, de canales de informarle al país, ojalá de manera conjunta, los acuerdos y las decisiones que se han tomado, pero lo importante acá es que el gobierno mantiene la voluntad política de dialogar con el ELN mantiene la voluntad política de mantenerse en la mesa de negociaciones, la comunidad internacional mantiene la voluntad política de hacer el acompañamiento
y la verificación de un eventual cese de hostilidades. Entonces yo creo que... ¿Estábamos en cese bilateral con el ELN? ¿Unilateral? No, realmente fue unilateral lo que hizo el ELN entre Navidad y diciembre, y luego pues el decreto, a raíz del pronunciamiento del ELN, el decreto fue revocado oportunamente por el gobierno nacional, y obviamente pues en este momento las acciones armadas continúan, y lo importante ahorita es que ojalá se logre pactar un cese al fuego. Y quiero aclarar aquí, María Camila, algo al país que es importante. Este modelo no es el modelo de Santos. El modelo de Santos era, nada está acordado hasta que todo esté acordado, y démonos bala en Colombia como si no estuviéramos hablando en Cuba, y hablemos en Cuba como no estuviéramos dando bala en Colombia. El modelo de Petro es, dejemos de matarnos ya y empecemos a hablar. Entonces es un modelo diferente, y por eso se permiten los acuerdos parciales y los acuerdos humanitarios y demás. Yo creo que es importante que entendamos que es un modelo donde se quiere parar la muerte ya. Doctor Enrique. Pues hombre, yo tengo la duda de si es un error. Yo creo que el presidente lo que quería y lo que hizo fue declarar el cese al fuego unilateral. El Estado colombiano no va a perseguir a estos amigos de las organizaciones terroristas y mafiosas. Dejémonos de matarnos ya, como está pasando tan divinamente en Arauca, representante. Allá sí no se están matando, porque esos no son ni colombianos. Es un circo mediático, es la adicción que tiene Petro a llenar el ancho de banda, y obviamente no podía perder el 31 de diciembre para hacer ese lamentable anuncio. Y no es cierto que haya pactado con los otros distintos al ELN nada. Verificación, protección de la población civil. ¿Cuál es el rol entonces de la policía y el ejército en las zonas de acción de estos grupos violentos y guerrilleros? Nada de eso existe. Hay unos decretos que cuando usted los lee, hay 5 decretos, ¿cierto? No hay nada, no hay ningún escenario de nada, ni de garantía. Es dejar a la población expuesta a la libre voluntad violenta de estos grupos al margen de la ley. Han criticado mucho, doctor Carranza, esos decretos que son inconstitucionales, todo tipo de recriminación a los decretos del presidente Petro, decretando el cese bilateral de fuego con unas organizaciones. ¿Cómo lo lee usted? La paz es un derecho y es un deber. El artículo 20 de la Constitución establece eso, y desafortunadamente en Colombia no tenemos un desarrollo claro, regulado, de qué es ese principio y ese derecho de la paz. Es un principio universal y es un deber para los gobernantes buscarla en la negociación, buscarla en la mediación, buscarla a través del cese. Colombia tiene una historia, si usted se da cuenta, desde los 50 años hacia atrás, hacia acá, en donde la guerra de guerrillas, esa guerra irregular, siempre ha tenido ese comportamiento de no respetar el cese, de hacer ceses parciales. Con las FARC, antes de haber hecho el último acuerdo, se hicieron yo no sé cuántas oportunidades, se sentaron a negociar. Hasta que al final se logró desarmar a más de 11.000 hombres. Y es que desarmar 11.000 hombres sin disparar es una cosa muy importante en los términos de la guerra, en los términos del conflicto. Así que es deber del gobierno, bajo esa política que le prometió a los colombianos, intentar la paz como un deber. Es un derecho y es un deber. Y nadie puede sabotear ese intento y ese deber. Yo no creo que la Corte Constitucional vaya a decir que precisamente es inconstitucional cumplir con ese deber de buscar la paz, que es una oportunidad para todos los pueblos. En este momento lo que estamos viviendo es una nueva etapa en donde debemos lograr consolidar lo que se ha venido construyendo. Tenemos un sistema transicional doloroso, duro, pero que finalmente está arrojando verdades, que está permitiendo otra fórmula para encontrar esa paz que tanto deseamos y que es lo que nos va a permitir desarrollarnos y crecer como nación. Doctor Carranza, ¿los 11.000 incluyen los 5.552 miembros de las FARC que están en este proceso? ¿Cómo son sus cuentas? Claro, lo que pasa es que acuérdese, doctor, acuérdese que los pactos, precisamente el acuerdo de paz era un contrato. Entonces, si uno va a entrar a revisar quién incumplió, sí, los otros no, quién incumplió el contrato del acuerdo de paz, usted se va a sorprender cuando vea que el que incumplió el acuerdo de paz con las FARC fue el Estado. No, eso es una retórica vacía. De las FARC, el señor Iván Márquez sí cumplió, y Santrich también. Mordisco es un cumplidorzazo. Claro, el deber del Estado es cumplir todo el tiempo con el acuerdo para poder exigir. Miren, en derecho contractual siempre se revisa que las partes, el pacta sunt servanda, que las partes cumplan y sea ley para las partes. Colombia, entonces, cuando se hace un acuerdo con las FARC
Pero sale un fiscal como Néstor Humberto Martínez a hacer unos procesos judiciales con testigos, con cosas, cuando sale el gobierno nacional a sabotear la JEP para que no funcione, pues obviamente que genera el incumplimiento. Yo no puedo defender a Santrich, me parece que Santrich es como lo fue que alguien, yo creo que visión de ustedes sobre la paz. Yo ¿no? creo que Santrich fue alguien que cuando una cosa fracasa no es que esté yo creo saboteo. que Santrich fue alguien que incumplió el acuerdo de paz. Uy, qué horror. Pero desde la posición de Estado y del derecho, lo que nos corresponde es revisar que nosotros cumplamos. Y el Estado colombiano incumplió con los acuerdos. Doctor Carranza, si usted va al diccionario de la RAE, una definición del terrorismo es el saboteo. O sea, usted está acusando al fiscal, está acusando a las autoridades públicas, ¿me está acusando a mí de terrorista? Usted es el que está poniéndose esos No, porque usted habla, usted es el que está diciendo que sabotearon. Caicedo y el doctor Uribe, ¿a les gusta la palabra saboteo? No, los terroristas son otros. Colombia sabe quiénes son los terroristas, saben quiénes sabotean la infraestructura petrolera, eléctrica, nuestras vías, quiénes secuestran, quiénes reclutan. Son los mismos de las FARC que hicieron el acuerdo de La Habana. No se le puede seguir mintiendo al pueblo colombiano. Doctor Alirio, rápidamente para irnos a comercial. No, yo simplemente decirle a los colombianos, decirle al país que hay que apostarle con todo a la posibilidad de la paz, a la posibilidad de reconciliar este país, a la posibilidad de desarmar todos estos grupos de la izquierda, de la guerrilla, esos grupos sucesores del paramilitarismo, buscarle una salida al tema de las políticas de drogas. Yo creo que este gobierno lo quiere hacer de buena fe, lo quiere hacer con la comunidad internacional y creo que eso es lo que hay que hacer. Seguir con un discurso de guerra, seguir con un discurso de mano fuerte cuando llevamos 60 años tratando de ganar la guerra y lo único que ha habido aquí es víctimas. Yo creo que eso ya está pasado de moda. Hoy la ruta, la vía correcta es el diálogo, es el sometimiento a la justicia, es la negociación. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, por lo menos hay organizaciones como Human Rights Watch que dando su informe sobre lo que está significando la guerra, dicen ellos un posible retroceso en las historias, en los momentos más oscuros de la guerra, recomiendan no bajar la guardia, que la fuerza pública esté presente. Es una recomendación que le hacen al presidente Gustavo Petro a propósito de ese contexto de paz total. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, ya regresamos hablando del ELN, de la mesa de diálogos que atraviesa una crisis bautizada así por Pablo Beltrán, alias Pablo Beltrán, que es el jefe de la delegación, que accedieron ellos a una reunión de urgencia en Caracas. Será el próximo miércoles. Ya regresamos. Estamos de regreso en Zona Franca, estamos hablando de la paz total, de los tropiezos con la Fiscalía, del choque con el fiscal general Francisco Barbosa, que le ha dicho no al presidente Gustavo Petro, y por supuesto de la reunión de emergencia, les decía, es el próximo miércoles en Caracas, donde se desarrolló el primer ciclo de conversaciones. Van a hablar de la confianza y las condiciones. Doctor Alirio, ya su reflexión final sobre esta discusión que va a poner el ELN sobre la mesa para el gobierno. Bueno, yo lo que espero es que se reúnan, que el ELN pues manifieste su inconformismo de que el presidente se haya pronunciado unilateralmente, pero para mí lo de fondo es que se discuta la posibilidad de un cese bilateral de hostilidades y que se avance en la agenda de conversaciones. Eso es lo que yo espero. Sí, doctor Carranza, su reflexión final. Pues que Colombia merece la oportunidad de encontrar la paz desde lo negociado, ya que la confrontación armada todo el tiempo ha arrojado más víctimas y sobre todo que dentro de esa negociación, dentro de esas oportunidades que se dan para todos los grupos armados, muy importante que el Estado sacie, llene los vacíos de poder que son los que generan guerra. Doctor Enrique Gómez. Yo quedo muy preocupado porque si Petro no es capaz de respetar la propia institucionalidad del proceso que él puso en marcha, no es capaz de respetar a la contraparte que ha traído a la mesa como el ELN y hace este tipo de anuncios, lo único que hace es imperar la desconfianza. Y el ELN es súper habilidoso en aprovechar eso y van a venir escenarios de negociación terribles. Esa, por ejemplo, lamentable promesa del ELN de que ahora sí va a permitir que los pueblos en Veracatíos vuelvan a sus zonas. ¿Esa es realmente la paz que estamos buscando? Que unos actores violentos que reconocen desplazar decenas de miles de personas de sus territorios le hagan la concesión y ni siquiera dicen fecha. ¿Cómo va a negociar Petro con una guerrilla así de sanguinaria, así de cruel, si ellos mismos públicamente pueden decir, es que yo no le creo al presidente, no ve que él mismo violó las reglas de su propia mesa de negociaciones?
pie izquierdo, doble pie izquierdo y cómo van a recuperar la confianza. Ese es un tema de conversación que será justamente eje central de esa conversación, de esa reunión de emergencia que será en Caracas. Doctor Gómez, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes y un saludo a todos los compañeros. Gracias, aquí. Estrenando hoy set, estrenando año, doctor Muy Carranza. bonito. Gracias por acompañarnos. Muy bonito quedó el set. Gracias, Bienvenidos, María esta es Camila, su casa, gracias a doctor todos. Alirio, bienvenido Bueno, siempre. muchas gracias. Llegamos al final Feliz de Zona año. Franca, como siempre, gracias, estaremos atentos. Mañana vamos a hablar aquí en Zona Franca de un tema que tiene los pelos de punta. Se pronuncia la alcaldesa Claudia López a propósito del estallido social, hablando de los llamados desaparecidos, una denuncia gravísima que se hace en Bogotá, cuerpos que estarían desapareciendo en cementerios de la capital del país. Llegamos al final, como siempre, gracias, que tengan una feliz noche, que descansen.